Buenas, imparables, sí, el pastor Brian Yalay, es una alegría que sea parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Mateo 22 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, la verdad es que muchas veces te rechazamos. Por ahí no lo decimos con nuestra boca, pero lo mostramos con nuestras acciones. Y es importante reflexionar sobre las cosas que nos llevan a rechazarte, a alejarnos de ti. Porque parte de crecer es saber qué cosa por ahí nos está sosteniendo o está obstaculizando ese crecimiento. Por lo cual, guíanos por favor en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El objetivo del libro de Mateo es decirnos Jesús es el Mesías prometido, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento como estaba profetizado, y vino a esta tierra a establecer su reino, el reino de los cielos. Todo su libro se estructura alrededor de esto, con una introducción, 5 grandes secciones y una conclusión. Estamos en la última de estas 5 secciones, en los capítulos 21 al 27, que busca mostrarnos cómo rechazaron a Jesús como rey y a su reino. Esto lo hace llevándonos a través de la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte, siendo el punto más alto de este rechazo la propia cruz. En Mateo 21 ya vimos lo sucedido el día domingo, lunes y parte del martes con la entrada triunfal en Jerusalén, la purificación del templo, la maldición de la higuera estéril, el debate de la autoridad bajo la que se enseñaba, la parábola de los 2 hijos y los labradores malvados, pero así como una canción que comienza tranquila y poco a poco se va subiendo el volumen hasta que llega al coro a todo lo que da, Mateo 22 nos muestra cómo la tensión entre Jesús y los líderes políticos religiosos cada vez iba subiendo más y más. Esto nos muestra 2 extremos. Por un lado, el rechazo que muchas veces tenemos hacia Dios en nuestras vidas. Y por otro lado, a un Dios que, a pesar de, con amor y compasión, sigue allí a nuestro lado y no desiste de ti, no desiste de mí. Por lo que es importante analizar los diferentes rechazos que encontramos en estos capítulos y preguntarnos, ¿no estaremos haciendo nosotros lo mismo? Para descubrirlo, veamos los 2 mayores tipos de rechazo que podemos tener al reino de los cielos. El primer tipo de rechazo está en la parábola de las fiestas de bodas en Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14, donde, a pesar de que son muchos los llamados, son pocos los que pueden participar del reino. No porque Dios así lo quiera, sino porque solo pueden entrar quienes aceptaron la invitación y estén debidamente vestidos para la boda, símbolo de la justicia de Cristo. El que no tiene vestidos de bodas representa a los falsos cristianos que piensan que sus obras son suficientes, cuando lo único que es suficiente es la gracia de Jesús. Este es el primer tipo de rechazo, cuando a pesar del repetido llamado de Dios, ni siquiera hacemos caso. Hay una indiferencia total, una apatía completa. Estamos tan concentrados en lo cotidiano de la vida como pasaba en la parábola, viendo nuestros terrenos, atendiendo nuestros negocios, que llegamos a pensar que el reino de los cielos no es algo por lo que valga la pena renunciar a nosotros mismos. Y priorizamos estudios, trabajo, familia, amistades, relaciones amorosas, vicios, dinero, poder, opiniones, todas cosas pasajeras, en lugar del reino de los cielos que permanece para siempre, rechazando así a Jesús. Y el segundo tipo de rechazo está en Mateo capítulo 22, versículos 15 al 45, donde encontramos 3 incidentes: la cuestión del tributo, la pregunta sobre la resurrección y el gran mandamiento. Si bien todos encierran diferentes cuestiones, al final veremos que se trata de lo mismo. Pasemos brevemente por ellos y veamos hacia qué conclusión nos lleva, cuál es el segundo tipo de rechazo. La cuestión del tributo, en Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22, es con los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Es un partido político judío que apoyaba a Herodes, colaborando con el Imperio Romano. Contrario a los fariseos,
que eran nacionalistas y se oponían tanto a Herodes como al César, que eran los reyes que estaban en aquel momento. Ellos le preguntan a Jesús, ¿es correcto dar tributo al César o no? ¿Cuál era la intención detrás de esto? Que Jesús se posicionara de un lado u otro. Si aprobaba el pago de tributos a Roma, dirían que estaba en contra de la ley de Dios, que según los fariseos prohibía el pago de impuestos a un poder extranjero, perdiendo la aceptación popular como Mesías. Pero si prohibía el pago de tributos, que era el impuesto, lo presentarían ante las autoridades romanas como traidor o revolucionario. ¿Qué hizo Jesús? Dejó en claro que ser cristiano no significa desatender los justos requerimientos del Estado, siempre y cuando esto no sea contrario a la autoridad de Dios. La jurisdicción de Dios es absoluta y universal. La del César es subordinada y limitada. Luego está la pregunta sobre la resurrección, en Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33. Aquí es con los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Un grupo religioso y político dentro del judaísmo que tenía una filosofía materialista y escéptica. Creían en Dios como creador, pero negaban que en forma alguna Él se interesara en los asuntos humanos. Negaban la existencia de los ángeles y la resurrección, entre otras cosas, y solo creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces le dicen a Jesús, a ver, maestro, si una mujer, al ir quedándose viuda y casándose con el pariente más cercano de su esposo, según la costumbre, como vemos en la historia de Ruth, por ejemplo, termina casándose con 7 hombres a lo largo de su vida, en la resurrección, ¿con quién estará casada? Esta no era una pregunta política como la anterior, sino teológica, a lo que Jesús les dice que no habrá necesidad de matrimonio porque el orden de vida que tendremos en el cielo será totalmente diferente. Finalmente, el tercer incidente es el del gran mandamiento. En Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Vuelve a traer a escena a los fariseos, quienes trajeron uno que la tenía pero clarísima con el tema de leyes civiles y religiosas judías. Este le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque los fariseos tenían la costumbre de poner los mandamientos en orden de importancia. A lo que Jesús no es que contradice los 10 mandamientos como muchos afirman, sino que les dice, no entendieron nada, ¿no? No entendieron absolutamente nada. No se trata de cuál es más importante de obedecer que el otro, sino de cuál es la raíz de dicha obediencia. Y esa raíz debe ser el amor, ya que la ley es una revelación del amor de Dios. Si no entienden eso, no entendieron nada. Cuando yo amo al Señor mi Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente, expresión que en la Biblia se utiliza muchas veces para hacer referencia a nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, ya que somos seres indivisibles, ese amor de Dios es tan grande que me desborda y se extiende hacia los demás, porque no puedo contenerlo. Entonces amo a mi prójimo como a mí mismo, es decir, antes que a mí mismo. Por eso Jesús complementa diciendo, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Fíjate que le responde al intérprete de la ley con la propia ley, ya que esto que está diciendo no es algo puramente del Nuevo Testamento, Jesús sacó los 10 mandamientos y ahora son estos. No, Jesús está citando 2 textos del Antiguo Testamento, que son Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y Levítico capítulo 19, versículo 18, como diciendo, siempre estuvo ahí, ¿acaso no se dan cuenta? Vayamos entonces a Éxodo con esto en mente. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, nuestro amor a Dios no es para que Él nos ame, sino porque Él nos ama. En palabras de 1 de Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, cuando yo amo a Dios con todos mis pensamientos, sentimientos y acciones, por causa de la liberación que Él me ha dado, no de Egipto, sino de, como dice Romanos 6:23 y 8:1, del pecado, como respuesta a ese amor, no tengo otros dioses porque no me atrevería.
No me hago imagen, ni ninguna semejanza, ni me inclino a ellas para adorarlas. No tomo su nombre en vano, y descanso el séptimo día, el día sábado, conforme fue dado en la propia creación, porque entiendo que es de Él. ¿Logras verlo? Todas estas cosas no son formas de ganarnos el amor de Dios, sino una consecuencia de su amor por nosotros. Por eso no hay una más importante que la otra, todas son expresiones de lo mismo. Y este amor de Dios es tan grande y sobre todo inmerecido que no puedo contenerlo, sino que lo extiendo hacia los demás. Honro a mi padre y madre, que es mi prójimo más cercano. No mato, no cometo adulterio, no robo, no miento, no codicio. No porque, soy cristiano, entonces no puedo hacer todas estas cosas. No, sino porque el amor que recibí es tan grande que tengo que amar también a los que me rodean. No puedo resistirlo. Si bien la cuestión del tributo, la pregunta sobre la resurrección y el gran mandamiento parecen ser incidentes desconectados, no lo son. Los herodianos, los saduceos y los fariseos, en el fondo, tenían el mismo problema. No buscaban, sinceramente, aprender de Jesús. No querían recibir su enseñanza, sino que tenían una opinión predeterminada sobre Él y solo buscaban justificar su rechazo. Y esta es la segunda forma en la cual podemos rechazar a Jesús. En lugar de estar abiertos, nos acercamos a Jesús con una mente cerrada y solo buscamos pruebas para demostrar que está equivocado o que nuestras creencias son las únicas correctas. Pero así nos perderemos la oportunidad de crecer en nuestra relación con Él, porque no podemos ser moldeados. Después de los 3 intentos fallidos para atrapar a Jesús, en Mateo capítulo 22, versículos 42 al 46, ahora es Él quien hace una pregunta a aquellos que querían acusarle. Les dice, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Aquí Jesús no habla de sí mismo, sino que se refiere al Cristo, o sea, al Mesías que ellos esperaban, preguntándoles de quién debería ser ese supuesto hijo ungido que iba a venir. Y ellos responden diciendo, de David, de acuerdo a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, donde decía que el Mesías sería un descendiente de David. Entonces Jesús sigue su razonamiento, citando los Salmos, y plantea una paradoja aparente. Les dice lo siguiente, si David llama Señor a ese Mesías que va a venir en los Salmos, insinuando que el Mesías es mayor que David, ¿cómo puede ser al mismo tiempo hijo de David y por lo tanto menor que él? O sea, o es mayor que David o es menor que David. ¿En qué quedamos? No había una respuesta evidente a este dilema. La única respuesta era que el Mesías, siendo Señor de David, también era el Hijo de Dios. Y como hijo de David, al hacerse uno como nosotros, debía ser descendiente de él. Eso significaba que era hijo de David, no que era menor, sino que sería descendiente de él. Los líderes judíos no respondieron a lo que Jesús estaba planteando, ya que se dieron cuenta de que estaban ante alguien superior, pero no estaban dispuestos a reconocer. Y desde ese día, nadie más le hizo preguntas, dice Mateo. Y es que, para que te dejen mal delante de la multitud, yo también me quedaría callado, ¿no? Pero bueno, en conclusión, este capítulo resalta 2 tipos de rechazo hacia Jesús. El primero es la indiferencia total, la apatía, la priorización de lo terrenal sobre el reino de los cielos. Y el segundo es el cierre mental y la obstinación, el mantenerse como cabeza dura en nuestras propias creencias, sin estar dispuestos a aprender de Jesús, ni permitir que su enseñanza nos desafíe o nos lleve al arrepentimiento. Y si no reconocemos estos rechazos, al igual que aquellos grupos, preferiremos mantenernos en ese rechazo antes que cambiar. Así que pregúntate, ¿estoy siendo indiferente ante el llamado de Dios? ¿Priorizando lo terrenal sobre lo espiritual y dejando de lado mi relación con Dios por algo pasajero? Llámese trabajo, estudio, llámese relación amorosa, vicio, poder, dinero. Pregúntate, ¿estoy cerrado aferrándome a mis creencias sin permitir que Jesús me enseñe y transforme? Esas son preguntas que cada uno debe hacerse.
y responder de forma sincera. De otra forma, no seremos muy diferentes a los herodianos, saduceos y fariseos. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, no queremos rechazarte. Todo lo contrario, queremos aceptarte. Queremos darte el lugar que te corresponde en nuestra vida, porque para ser parte del reino de los cielos tú tienes que ser el rey. Es la única forma de que funcione. Por lo cual, Señor, ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos, para preguntarnos si estamos siendo indiferentes a tu llamado, si estamos priorizando otra cosa antes que a ti. Que nada tome tu lugar, Padre. Por favor, te lo pedimos. Y si hay algo que lo está haciendo, que hoy pueda ser el día donde podamos cambiar de dirección y hacer las cosas como corresponde. Y si estamos cerrados, aferrándonos a nuestras creencias, sin permitir que tú nos enseñes y transformes, Padre, danos la humildad suficiente para decir, Dios, te necesito en mi vida. Quita, Señor, esas creencias que por ahí nos limitan, esas expectativas que nos alejan de ti. Y ayúdanos a poder siempre presentarnos con un corazón abierto para ser moldeados por tu amor. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.